베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12. Y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de extinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아 Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리어볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 외성 주님의 권능 우주의 찬양 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산 골짜기에서 지적 위는 저 새 소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하노라 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 내 주 예수 세상에 다시 올때 저 천국으로 나를 떠나네 나 겸손히 엎드려 경배하며 영원히 주를 찬양하리라 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por este día que nos has permitido para poder obedecer a tu llamado de ser iglesia y así venir delante tuyo y rendir este culto. Ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que están rindiendo este culto. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener un culto lleno de tu gracia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓나이다. Amén. 예수는 나의 힘이요 내 생명 되시니 보좌 예수 떠나가면 죄종에 빠지니 눈물이 앞을 가리고 내 맘에 근심 쌓일 때 위로하고 힘 주시니 주 예수. 예수는 나의 힘이요 내 친구 되시니 그 은혜를 간구하면 풍성히 받으리. 햇빛과 비를 주시니 주소할 곳이 많도다. 귀한 열매 주시느니 주 예수. 예수는 나의 힘이요 내 기쁨 되시니 그 명령을 준행하여 늘 충성하겠네. 주야로 보호하시며 바른 길 가게 하시니 의지하고 따라가리. 주 예수. 예수는 나의 힘이요 내 소망 되시니 이 세상을 떠나갈 때 곧 영생 얻으리. 한없는 복을 주시고 영원한 기쁨 주시니 나의 생명 나의 기쁨 주 예수. 하나님 받으시는 En esta hora oremos en arrepentimiento para poder entregar un culto que sea digno delante del Señor. Padre Dios, te damos gracias porque nos has llamado como tus servidores el día de hoy. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ver tu rostro siendo aptos delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder aceptar una y otra vez que nosotros sin ti no podemos vivir. Padre Dios, ayuda, Señor, a solamente depender de la sangre de Cristo y en esta hora venir con un corazón, Señor, que sea digno delante tuyo.
Ayúdanos, Señor, a poder siempre tener ese corazón humilde, Señor, contrito delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder vivir por ti. Ayúdanos, Señor, que nuestra fe pueda ser basada en esa fe que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a no poner, Señor, a no malinterpretar esa fe con las cosas de este mundo, con mis propios pensamientos. Ayúdanos, Señor, a poder tener esa fe que sea digna delante tuyo. Y ayúdanos, Señor, que así podamos tener este culto, Señor, y así poder entregar la gloria que tú mereces, Señor. Padre Dios, obra, Señor, en esta hora. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 하나님 아버지, Padre Dios, 우리를 예배하는 자로 te damos gracias porque nos has llamado como tus servidores. Padre Dios, con aunque tenemos este pecado y esa maldad dentro de nosotros, tú de todas maneras nos has dado la gracia y tu misericordia, y así a través de eso hemos venido delante tuyo. Venimos delante tuyo a través de la sangre tuya. Recibe, Señor, a cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, a nuestra iglesia que está en medio de toda esta dificultad. Nosotros, siendo tu cuerpo, ayuda, Señor, que tú refuerza la fuerza de cada uno de nosotros, y ayuda, Señor, a estar llenos de esa vida tuya. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos testificar ese amor y esa gracia y esa misericordia, y ayuda, Señor, a ser ese cuerpo vivo que vive por ti. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener ese entendimiento y esa profundidad en ti. Gracias, Señor, porque nos has hecho conocerte. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros te damos gracias porque nos has hecho conocer tu llamado y cuál es tu voluntad. De la misma manera como nosotros somos esa herencia, ayuda, Señor, que todos nosotros también, la Iglesia Sonat, pueda ser esa herencia preciosa delante tuyo.
Ayuda, Señor, para que ese poder en el cual tú has levantado a tu Hijo de la muerte, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener ese mismo poder. Ayuda, Señor, para que todos nosotros, Señor, podamos respetar ese orden que tú has puesto en nuestra iglesia Songnam. Respetamos el orden, Señor, que tú has dado como el obispo de nuestra iglesia, al pastor Soyoung Kim. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser uno en ti y que nuestra iglesia pueda ser reconstruida, restaurada dentro de ese orden. Padre Dios, en esta hora, cuando el obispo lleve tu palabra, ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos tener esa misma inspiración y poder tener ese mismo corazón. Ayuda, Señor, que solamente tú recibas la gloria a través de nuestra vida. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 나의 약함하시는 주님 강하게 날 붙드네 좁은 길을 외면하려 할 때도 날 이끌어 인도해 한없이 부족한 날 위해 십자가를 지시고 가장 귀한 생명을 주시는 그 놀라운 주의 사랑 이런 나를 어찌 사랑하셔서 회복시키고 다시 순종하게 하실까 그대로 새로운 삶을 살게 하니 그분께 다시 고백하겠네 나의 하나님 나의 하나님 내게 주신 사랑 본받아 나로 인해 저 사망의 길 헤매는 사람들을 주께 돌아오게 하소서 나의 하나님 나의 하나님 주만 사랑하게 하시고 믿음으로 세상을 이기며 날마다 승리케 하여 주소서 찬양과 감사로 날마다 승리케 하소서 아멘 아멘
할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy y hemos venido con nuestras ofrendas para poder entregar este culto delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo, ayuda, Señor, que ellos y sus familias, dale la bendición que viene de ti. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos que han obedecido a tu palabra, ayuda, Señor, para que ellos tengan la inspiración de poder sostener esa bendición. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda en mensualidad. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que constantemente han amado a tu iglesia, dale la bendición que viene de ti. Y ayuda, Señor, para que ese testimonio pueda estar en cada uno de sus vidas. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han dado gracias, dale la bendición que viene de ti. Y ayuda, Señor, puedan vencer el enemigo siempre dando gracias delante tuyo. Y ayuda, Señor, todas las personas que han ofrendado delante tuyo en el día de hoy. Ayuda, Señor, que esta ofrenda ellos puedan confesar que lo que es tuyo. Y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por el reino de los cielos y por tu iglesia. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor. 죽을 수밖에 없는
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 21 hasta el 22. La palabra de Dios, Efesios 1, versículo 21 hasta el 22. Vamos a leer todos juntos. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. En esta hora oremos antes de escuchar la palabra del Señor por nuestro obispo que va a llevar la palabra y por cada uno de nosotros. 하나님께서 오늘들을 또 사랑하여 주시고 오늘 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 거룩한 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 오늘 또 하나님 말씀이 온 교회 가운데 성령으로 들려지게 도와주시고 성령으로 역사하는 거룩한 시간 될 수 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님 함께 하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 또 능력을 허락하여 주셔서 교회 앞에 성령으로 담대히 하나님 말씀을 선포하고 증거할 수 있도록 하나님의 크신 능력과 권능으로 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님의 또 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 우리 모두가 우리에게 명하시는 교회 앞에 명하시는 하나님의 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 그 말씀을 듣고 깨닫게 도와주시고 그 말씀에 순종할 능력이 있도록 역사하여 주시옵소서. 온 교회 가운데 말씀이 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 이 거룩한 damos gracias por permitirnos este día santo 말씀을 받기를 원합니다. y en esta hora deseamos recibir tu palabra. Tú has puesto a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser revestido con tu gran poder y ayuda, Señor, que todos nosotros, según tu voluntad, 선포하는 하나님 y ayuda, 말씀을 Señor, que pueda llevar esa palabra 선포할 때 que es dada, Señor, a todos nuestros miembros. Y ayuda, Señor, que también todos nuestros miembros puedan tener ese mismo corazón y puedan revestir de tu ayuda. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 사랑하는 여러분, Queridos hermanos, 여러분과 나하고 ustedes y yo 우리 교회의 구성원이면서 somos parte de la iglesia 대표하는 자들, e incluso somos personas que representamos la iglesia, 많은 사람들이 pero muchos entre nosotros 기독교를 이 사회에 si vemos, piensan que el cristianismo es solamente algo que es parte de la sociedad. No es el centro de la sociedad, sino que solamente es algo parte de la sociedad. 그런 것과 Y piensan que 유사하게 말입니다. esto es igual a lo que nosotros podemos ver dentro de la sociedad. Pero tenemos que saber que nosotros somos la iglesia y hay momentos en el cual nosotros pensamos que somos inferiores porque la sociedad lo hace de esta manera, pero aunque no lo decimos con nuestras bocas, estamos tratando la iglesia de esa manera. 세상적으로는 이해할 만하죠. 이 세상에서는 Y si vemos en los estándares del mundo, obviamente esto es algo comprensible. ¿Por qué? Porque la iglesia no es el centro de toda la sociedad. Y en cambio de ponerlo en la sociedad, en medio de toda la sociedad, podemos ver que el cristianismo, la iglesia, el rol de la iglesia, la posición de la iglesia es algo que no es primordial, sino 심하진 않아요. que se pone más abajo en la posición. Podemos ver que ahora en nuestra sociedad, digamos, por ejemplo, en Corea, el cristianismo, ya la posición de la iglesia ha comenzado a subir. Y podemos ver de que a diferencia de antes, ahora la iglesia tiene esa posición. Por eso nosotros ahora es mucho más fácil decir que nosotros somos cristianos. Pero anteriormente esto no era aceptable y era muy difícil de decir. 교회를 굉장히 사회에서 Pues podemos ver que en medio de la sociedad ven a la iglesia como si fuera algo exterior, que no es tan importante dentro de la sociedad 중대하지도 않고 y tampoco es algo primordial dentro de la iglesia, o tampoco pues la ven como si
ayudara mucho a la sociedad. Ven a la iglesia como esa existencia que no importa si se desaparecen o no. Y así es como el mundo ha pensado sobre la iglesia, y así es como incluso ahora están viendo la iglesia, algo que se puede cambiar o pueden sustituir con otra cosa. Pero entonces podemos ver que ellos ven la iglesia como si fuera algo necesario, pues que si verdaderamente es necesario o no. Pero entonces, si nosotros vemos, y así hay momentos en el cual nosotros podemos vernos así, de la misma manera, en la fe de cada uno de nosotros, e incluso, y nosotros siendo parte de la iglesia, siendo miembros de la iglesia, podemos ver que de la misma manera nosotros estamos tomando la iglesia no algo tan primordial, sino algo secundario y algo tercero. Y ven que muchos cristianos ven la iglesia como si no fuera algo absoluto para ellos, pero esto es algo incorrecto. Tenemos que saber que ellos, desde su fundamento esencial, cuando vemos el significado del cristianismo, ellos no pueden pertenecer a esa definición. Solamente por el hecho de venir a la iglesia, de asistir a la iglesia, ellos podrán pensar, ay, sí, ellos son cristianos, pero esta es de la manera, la perspectiva del mundo. No podemos decir que ellos verdaderamente son cristianos. Podemos ver que estas personas, ¿qué es lo primordial para ellos? El vivir en esta tierra, el triunfar en esta tierra, el ganar el dinero en esta tierra. Y al mismo tiempo están teniendo la fe. Y cuando vienen esos momentos en que sienten dificultad, ellos y molesto en la fe, entonces ellos eventualmente dejarán la fe y seguirán adelante con sus vidas. Hay muchas personas que estarán en esta categoría de personas. Y sabemos, como nosotros tenemos esa enseñanza fundamental, obviamente nosotros decimos que tenemos esta fe así y la otra, pero cuando vienen esos momentos definitivos y cruciales, podemos saber de que vamos a dejar la fe. ¿Por qué? Porque eso no es primordial para uno. Por ejemplo, y cuando llegan al punto en el cual si ellos por destruir la iglesia pueden obtener el dinero, entonces llegarán a ese punto de realizar esas acciones para destruir la iglesia, para tener ese dinero. O sea, dentro de sus corazones ya tienen siquiera esos pensamientos, aunque exteriormente dicen que no. Pero entonces, como ya están menospreciando y no están poniendo primordialmente la iglesia, pueden llegar a ese punto de pensar de esa manera. Si vemos, el dinero está arriba de la iglesia, de que piensan de que el hecho de poder destruir la iglesia para obtener un dinero, ya están en ese momento, en esa posición. Cuando ellos, la verdad, no están pensando en ese deber, en esa responsabilidad, siendo ellos como iglesia. Ellos no están conociendo exactamente el contenido de esto, de qué es la iglesia, de qué es ser parte de la iglesia. Y más allá, uno de los problemas que nosotros podemos encontrar dentro de la iglesia es acerca del poder. Muchas personas piensan que la iglesia es el lugar donde uno puede recibir un poder o un tipo de beneficio. O hay unas personas que piensan que la iglesia, dentro de la iglesia, lo más primordial es recibir un tipo de poder de Dios. Y entonces comienzan a buscar la manera para poder recibir ese poder especial que viene de Dios, y entonces piensan de que el hecho de manifestar esos poderes, ellos tienen una buena vida de fe. Y entonces piensan de que todas estas cosas piensan que tienen que venir dentro de ellos, y si esto no está en ellos, piensan que ya están fracasando en su vida de fe. Pero entonces en muchas cosas, en muchas partes se están malinterpretando la fe. ¿Por qué? Porque están interpretando las cosas según sus propios pensamientos y piensan que por el hecho de decir un hechizo o algo, tiene que venir una habilidad, un poder. Y piensan de que esto viene con muchos resultados en su fe. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que esto no es así. ¿Por qué? Porque Dios incluso en este momento, en esta hora, nos está derramando su poder, su fuerza, y nos está protegiendo a cada uno de nosotros.
Y así es como de la misma manera Él está moviendo, está llevando esta tierra, este mundo. Y por eso tenemos que saber que lo más fundamental en nuestra fe que es obedecer la voluntad de Dios. Y tenemos que ver que esto tiene que estar lleno en nuestra parte, en nuestra vida de fe. Y tenemos que saber que someternos delante de Dios y la obediencia es algo absoluto y necesario dentro de nosotros. Y tenemos que saber que esto es el verdadero significado de la fe. Y el obtener algo y el no realizar esto viene algo secundario. Tenemos que saber que dentro de esto está el obedecer la voluntad de Dios. Y Él está realizando todas las cosas en su voluntad, en su poder. Por eso nosotros podemos tener la paz dentro de nosotros. Y el hecho de que nosotros podemos seguir adelante en nuestra vida es porque Dios está junto con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos entregado nuestra vida delante de Dios y estamos yendo en esa dirección que Él nos está mostrando a nosotros. Por eso tenemos la paz. Por eso el día de hoy Él nos está cuidando con su poder. Y el día de hoy Él está alejando todo el enemigo para que nosotros podamos ir en ese camino. Y tenemos que saber y ser conscientes de que ese poder de Dios constantemente está viniendo en nosotros y tenemos que entregarnos delante de Dios. Por eso, queridos hermanos, nosotros al tener nuestra vida de fe y cuando vemos la posición de cada uno de nuestros miembros, y aunque podrá verse que si es menor, y incluso tenemos y poder verse que no es sobresale que las otras personas, tenemos que saber que tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra iglesia y estar preparados para poder representar a la iglesia. Y de la misma manera, algo similar a lo que les estoy acabando de decir, tenemos que saber cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos. Pero hay muchos miembros que menosprecian, que no conocen esa responsabilidad que tienen. Tenemos que saber cuando nosotros somos miembros de Dios, santos miembros de Dios, nosotros tenemos que conocer acerca de la responsabilidad que hemos tenido. Y entonces como nos ponemos en una sola parte y solo vemos y nos enfocamos en una sola parte, entonces no estamos mirando la responsabilidad, esa responsabilidad hermosa que nosotros tenemos que hacer. Y hay momentos en el cual nosotros somos perezosos ante eso o ni siquiera queremos ver esto, menospreciamos esto. Y también hay momentos en el cual piensan que el resolver, tener la fe es resolver los problemas de su vida. En una parte, así es. Pero nosotros éramos personas que íbamos a entrar al infierno. Nosotros éramos personas que estábamos bajo el dominio del diablo. Y ahora nosotros somos salvos de esto. Somos salvos del diablo. Y ahora que nosotros conocemos esto, y ahora que nosotros somos conscientes de esto, tenemos que tener responsabilidad de la obra de Dios. Tenemos que tener responsabilidad. Yo estoy salvo, entonces Dios, ayúdame en toda mi vida, ayúdame en esto, en esto, en esto. Queridos hermanos, tenemos que saber que el fundamento, la esencia de nuestra vida, de nuestra existencia, no está en eso. Si nosotros somos personas que sostenemos la obra de Dios, somos esos pequeños agentes de Dios, somos personas, esos obreros que trabajan en esta tierra haciendo la voluntad de Dios. Nosotros somos personas que hemos sido llamados por Dios. Somos llamados por Dios. Nosotros no somos personas, cuando están en su vida y luego dicen, Dios, ayúdame en eso. Sí, lo hice, bueno, y sigue adelante. Dios, ahora ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Y usando a Dios, queridos hermanos, tenemos que saber que nosotros somos personas que hemos sido llamados para ser representantes de Dios. Obviamente Dios realiza su obra, también lo puede hacer a través de los ángeles, pero tenemos que saber que nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Aquellos que reciben ese amor de Dios. Somos personas que nosotros nos hemos arrepentido y hemos recibido lo que es de Dios. Y ahora nosotros hemos recibido ese amor de Dios y hemos recibido ese amor que viene a través del Hijo de Dios. Y así Él decía que nosotros podamos manifestar eso, representar esto. Nosotros somos personas que
conocemos su amor, que conocemos su fidelidad, que conocemos esa obra de Él, que conocemos su misericordia. Somos personas que primero conocemos todo esto. Somos personas que conocemos ese corazón fiel de Dios. 아름다운 것들. 우리 모두를 Y así, 정말 행복하게 한 y así, somos personas que hemos recibido todas estas cosas y nuestro deber que es manifestar esa personalidad, esa naturaleza de Dios. Y tenemos que saber que debe haber esa metodología en la cual realizamos esto. 주시는 거 아닙니다. Nosotros no somos personas que estamos degustando del poder de Dios para poder hacer nuestras propias cosas. Somos personas que hemos sido gozosos por la gracia que Él nos ha dado, con esa felicidad que nos ha dado. Somos personas que hemos entrado en Él al escapar de esta destrucción de este mundo. 우리에게 주어진 Por eso, queridos hermanos, el deber que cada uno de nosotros hemos recibido es ese deber, ese cargo tan glorioso. 우리에게 주어진 것은 Y lo que Dios nos ha dado a nosotros no es algo que la oportunidad que nos da para poder recibir algo de Dios, sino somos personas que representan a esa gloria de Dios. 굉장히 권위 있고 Somos personas que vivimos a través de ese honor que viene de Dios y es ese gran deber que Dios nos da a nosotros, es esa oportunidad gloriosa que Dios nos da a nosotros. 굉장히 Por eso, queridos hermanos, Dios nos ha enaltecido a nosotros hasta este punto. Y el problema es que nosotros olvidamos esto constantemente, 빛이 보이지 않는 그 que nosotros 떨어질 éramos personas que íbamos a caer y estábamos en la oscuridad, en las tinieblas, pero Él nos tomó a nosotros y ahora tenemos la promesa de ir en lo más alto. Hemos sido enaltecidos tan altamente. Somos personas que hemos salido de esto. 거의 떨어지기 Y 전에 antes 회복돼 있습니다. de caer en ese lugar, ahora hemos recibido esa promesa para entrar en ese lugar. Tenemos que saber que Dios es aquel que cumple su promesa. Él es aquel que cumple su promesa. Y para nosotros es algo que nos tenemos que sorprender. Es algo asombroso para nosotros. Nosotros no el hombre piensa, ay, si Dios me prometió esto, ay, ¿será que sí va a ser? Hay momentos en el cual nosotros dudamos de eso, sabiendo que Él lo va a hacer, pero de todas maneras lo dudamos. Pero queridos hermanos, tenemos que saber cuando Dios dice que será así, será así. Él nos ha prometido según su propia perspectiva. Nosotros hemos recibido esa promesa y por eso hace que nosotros realicemos esa obra el día de hoy. Por eso nosotros ahora en este punto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ser fiel. Tenemos que ser fiel. 그래서 잊지 말아야 된다. 우리의 Y por eso nosotros no debemos olvidar, ¿qué es lo que no debemos olvidar? Ese deber que hemos recibido. Nosotros tenemos que tener ese fruto. Oye, tú necesitas tener fruto. Tú ahora, yo te he sacado de ti, de tu viejo ser. Ahora yo te he separado de este. Pero yo te he dado la vista para que vienes más adelante. Pero tú no debes olvidar lo que yo te he dado a ti como ese deber. No olvides eso. 택하심을 El hecho de que yo te he llamado, el hecho que yo te he escogido, tú no menosprecies esto. Tú tienes que estar despierto y tú ahora tienes que complacerme. 죄를 씻으셨다는 사실을 잊지 말자. No olvidemos el hecho de que Dios nos ha perdonado de nuestros pecados. No olvidemos que Dios nos ha limpiado de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a poder entrar al reino de los cielos en abundancia. Queridos hermanos, el deber que nosotros hemos recibido, ese deber que nosotros hemos recibido, que es realizar ese deber. Y ese es el valor de nosotros. No significa que nosotros tengamos un tipo de mérito o algo hermoso dentro de nosotros para que nos haya salvado. Tenemos que saber que desde nuestra esencia, en nuestros pecadores, somos pecadores. Tenemos que saber esto. 그의 순결하고 그의 Que nosotros en nuestro exterior hemos sido revestidos de la justicia de Dios.
정말 위대한 No significa que nosotros, dentro de nosotros, hayamos algo que pueda salvarnos a nosotros, sino que nosotros, siendo pecadores, Él nos ha revestido a nosotros con su justicia. Esta es lo que no debemos olvidar. Nosotros en nuestro interior éramos pecadores. Nosotros éramos pecadores y somos pecadores. Y el hecho de no recordar esto es lo mismo de no recordar que uno era pecador. Esta carne todavía sigue en nosotros. Tenemos que recordar esto. Queridos hermanos, el Señor al vernos a nosotros, Él en medio de esta realidad en la cual nosotros estamos, y en ese momento en que estamos en esos momentos en el cual en cualquier momento podemos volver a caer, pero Él pagó la paga de este pecado. Él pagó esta paga. 실수로 하나님께 범죄할지라도 Y aunque nosotros hayan momentos en el cual podamos tropezar y volvamos a pecar delante de Él, pero incluso el día de hoy, Él tiene que sostener ese dolor para poder perdonarnos a nosotros. Y esto es lo que hizo hace 2000 años atrás. El hecho de poder pagar el pecado de cada uno de nosotros es una gran carga para Él. No es algo fácil de hacer. Nosotros legalmente somos personas ya santas, pero no de nuestra esencia. No de nuestra esencia. Tenemos que conocer esto. Él, incluso si nosotros tenemos ese pecado, Él decide aceptarnos a nosotros. Y Él desea que nos limpiará a nosotros como nieve y nos limpiará a nosotros como las ovejas. Pero entonces esto no significa de que nosotros seremos cambiados en nuestra esencia, en nuestra naturaleza y seremos ángeles. Esto no fue lo que Dios dijo. 그렇게 하여 Queridos hermanos, nosotros somos personas que hemos sido revestidos, hemos sido tapados con su justicia, tapados con su justicia. 비판을 받고 고소를 받고 Y en medio de todo, ¿para qué? Para que así nosotros podamos ser cubiertos de todo juicio y de toda acusación. Pero entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pelear contra ese pecado. ¿Por qué? Porque así tenemos que sostener esa posición. Tenemos que alejarnos del mal. 발맞춰가는 것이 Tenemos que ir juntos con esas pisadas de Jesús. Nosotros tenemos que ir junto con el Señor que nos ha perdonado a nosotros. Pero si nosotros estamos realizando la maldad e incluso nosotros estamos de nuestro pensamiento planeando en hacer esa maldad, entonces no vamos a poder estar junto con el Señor. Somos personas que estamos yendo en ese camino opuesto a Dios. Queridos hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Esforzarnos con todo nuestro ser para ir en contra de ese mal, de ese pecado. Queridos hermanos, los santos son esas personas que deben evitar ese pecado día tras día, aún más. 우리의 존재의 Queridos hermanos, si nosotros vemos en cada uno de nosotros, en nosotros lo más importante en nuestra existencia, ¿qué es? Si en nosotros hubiera algo bueno en nosotros, si hay algo que pueda sobresaltar en nosotros, ¿qué es? Ese es la identidad, ese honor que hemos recibido. Pero ese honor que hemos recibido, ¿qué es? Para poder cuidar el honor de Dios, esa gloria de Dios. Esto es lo que nos ha dado a nosotros como deber. 죄를 맡고 계시는 분의 Y a través de esto, y a través de todo esto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es que nosotros a través de esto estamos manifestando que nosotros, de aquel que nos ha perdonado en nuestros pecados, está sosteniendo esto, y nosotros así no estamos pecando voluntariamente, pero si lo hacemos no vamos a poder ir al reino de los cielos. Queridos hermanos, nosotros todos los días tenemos que arrepentirnos, tenemos que volver a Él. Y nosotros tenemos que ver cómo tenemos que ver la iglesia. Aunque el mundo ve la iglesia de esa manera, nosotros tenemos que saber que la iglesia ha sido puesta entre lo más alto de toda esta tierra, y así nosotros tenemos que tratar la iglesia de esta manera. Somos esos cotrabajadores, esos obreros de Dios, esos obreros que han sido enaltecidos, los más preciosos. Por eso nosotros tenemos que formar de esta manera, y cada día tenemos que dar gloria delante del Señor, y con todas nuestras fuerzas tenemos que sostener esto. 그러므로
세상이 우리를 어떻게 보든지 Por eso, no importa cómo el mundo nos mira a nosotros y no importa cuánto mi vida estoy planeando mi vida de esta manera o así, o esté viendo la iglesia, mi vida de esta manera o la otra. La verdad es que nosotros tenemos que hacer la obra del Señor cuando la iglesia esté trabajando. No podemos venir delante de Dios, ay, perdón, Señor, lo haré luego. Queridos hermanos, tenemos que saber que nosotros tenemos que entregar todas nuestras vidas y todo nuestro ser para poder realizar esto, todo su amor delante de Dios. Y espero que ustedes y yo podamos tener un solo corazón y poder y llevar toda esa responsabilidad como santos miembros de Dios. 교회를 파괴하고 Queridos hermanos, tenemos que saber que toda maldad, todo pecado que nosotros realicemos no es algo que desaparecen o no vamos a poder o desaparezcan o ya no sigan ahí, sino que todos nosotros tenemos que venir en un punto y nosotros todos juntos tendremos que, cada uno de nosotros vendremos delante del Señor y vamos a ser juzgados. No podemos decir, oye, como tú estás pecando, yo también puedo pecar. Tenemos que saber que el hecho de esa maldad que nosotros realicemos está siendo escrito por toda la eternidad y será recordado por toda la eternidad. 나의 사랑 Y ese amor que nosotros entregamos delante de Dios. Y no importa cómo el mundo trate de obstaculizar esto se va a recordar por toda la eternidad. Esta maldad también no se va a desaparecer por toda la eternidad. Esto es lo que definirá nuestra realidad espiritual. 절대 피해야 Por eso, algo que nosotros que tenemos que evitar y alejarnos es el lastimar la iglesia, es cometer un tipo de maldad en contra de la iglesia, de pecar de esta manera. 뭐죠 나쁘게 얘기해서 선동하고 하는 Y tampoco, y también el hecho de decir y proclamar mentiras y tratar de tratar y proclamar eso delante de las personas para separar. Y esto es algo que no debe estar en nuestra iglesia por toda la eternidad. Espero que cada uno de ustedes podamos conocer esa verdadera esencia de nuestra vida, el fundamento de nuestra vida. Y espero que cada uno de ustedes no dejemos la prioridad de la iglesia en nuestras vidas, sino espero que cada uno de nosotros podamos seguir en ese liderazgo de nuestro Señor y así nosotros podamos tener ese gozo que viene del Señor y esto es lo que Él desea. Podemos conocer que este es el camino excelente para nosotros. Aleluya. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Si miramos lo que hemos visto hasta la semana pasada, podemos ver lo que la alabanza y la gratitud que nosotros habíamos dado por lo que nosotros hemos recibido. Pero ahora es la oración de bendición. 하나님이 그리스도를 Pero entonces en medio de esto podemos ver de que Cristo ha sido levantado en medio de los muertos y ha ascendido al cielo. Y esto lo que nos ha mostrado es algo tan grande en ese momento en el cual hace que nuestros corazones latan y hace que también nuestros corazones se emocionen. Esto es lo que hemos visto. 이렇게 말씀하면서 연이어 나오는 Y al decir esto, ahora ¿qué es lo que nos está diciendo? Está diciendo sobre esas preocupaciones que podemos encontrar en este mundo. Estamos hablando sobre esa potestad, esas huestes que vienen espirituales. 문제가 되고 있고 Pero entonces, antes de esto, algo que les quiero decir es que en medio de la iglesia de Colosenses o incluso de la iglesia de Efesios, 또그 incluso en toda Asia Menor en ese tiempo había una gran influencia de los grupos de herejía en el cual venían a influenciar a las personas y podemos ver de que esto trajo muchas dificultades dentro de las iglesias y especialmente en la iglesia de Colosenses podemos ver de que si vemos al grupo de herejía, ¿qué es lo que ellos hacían?
Ellos decían de que hay esas huestes, o sea, es que dice que hay esa potestad de los ángeles, y dice de que estos ángeles, esa potestad de los ángeles están en una cierta posición en el cielo, y en el cual cada uno de ellos están dando, influenciando en diferentes partes, y esto influencia a la tierra. Y entonces dice de que todo hombre que quiere venir delante de Dios, entonces tienen que pasar a través de estos ángeles para poder venir delante de Dios. Eso es lo que esas personas decían. Por eso ellos decían de que ellos tenían que complacer a estos ángeles para que ellos pudieran tener la oportunidad de venir ante Dios. Pero entonces podemos ver de que estas personas que estaban siendo influenciadas por estas palabras, ellos pensaban de que ellos tenían que tener esa relación junto con los ángeles para que así ellos puedan tener esos secretos de la Biblia, incluso los secretos que nos salen en la Biblia espirituales, para que así ellos, a través de la comunión de los ángeles, pueden ir a tener esa relación con Dios y así completar su salvación. Tratando de relacionar esto con lo espiritual, tratando de poner a Cristo a un lado. Y siempre decían de que Cristo solamente es un tipo de mediador. Él es aquel que es el mediador entre Dios y Dios, pero para poder recibir, para entrar estar delante de Dios, ellos tienen que pasar a través de los ángeles. Por eso en Efesios 1:21 decía, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Pero entonces estas palabras está hablando sobre los ángeles. Cuando hablamos sobre los principados, está hablando sobre la persona más alta. Y luego cuando dice autoridad y poder y señorío, está hablando sobre esos ángeles. Está hablando sobre esos ángeles que están en cierta posición más alta. Cuando habla sobre todas estas palabras, está hablando sobre esos ángeles, sobre esa autoridad de los ángeles. Entonces dice que hay sobre esos ángeles. Por eso cuando usan estas palabras se refiere a los ángeles. Por ejemplo, el poder también está hablando de los ángeles, la autoridad o principado. 일단 천사들 다 하늘에서 지배하는 영적 존재들. Decía de que estos ángeles eran aquellos que estaban en cierta posición, y ellos eran los que tienen esa autoridad mayor, y decían de que cuando dice poder está hablando de los ángeles que tienen un poder, que están en esa posición de poder. Si vemos en 1 Corintios 15:24 también habla de esta misma manera. 천사들은 항상 선한 자들만이 아니고 Y también estos ángeles no solamente son ángeles que son buenos, sino también ángeles que son son malos y que están en medio entre el hombre y Dios. También, como dicen Romanos 8:38 y 39. Pero entonces si vemos en las iglesias de Colosenses y en Efesios, y si vemos en esa sociedad, en medio de ese territorio que ellos estaban estos grupos de herejía en el cual 대한 그 ellos trataban de influenciar a esas personas, y era como algo que en ese tiempo era tan fuerte que entraban a las ciudades para poder dar a esos pensamientos de herejía. Podemos ver que estas personas que estaban haciendo estas herejías, lo que ellos decían era basado en la Biblia, era basado en lo que en lo que la Biblia dice. Si vemos también incluso en el profeta Daniel, 여기와 이쪽 군대와 이쪽 군대가 싸워요. 하나님의 군대와 podemos ver que también el profeta Daniel dice cómo estas huestes de Dios y las huestes de la maldad vienen y pelean entre ellos. 저기 어디야? Dice que pelean entre ellos. 여기 있는 것은
Y dice de que esta potestad y esto es lo que hacían. Si se hacen arriba, entonces también se hacían abajo. O sea que estaban sincronizados y también tenían esa conexión. 그런 것이 이렇게 있기 때문에 Y como estas cosas verdaderamente existen, la verdad es que no podemos menospreciar esto y decir de que esto no es así. Por eso, pues si vemos a los israelitas, podemos ver de que ellos creían en un único Dios y ellos no aceptaban otro Dios. Pero entonces podemos ver de que ellos no, los que influencian con la herejía, estas herejías no decían de que negaban esto, sino que ellos lo influenciaban de otras maneras para que ellos pudieran aceptar lo que ellos estaban tratando de decir. Por eso cuando entonces si vemos como ellos, pues esa influencia de que ellos traían, era algo que obviamente ellos tenían que preocuparse y 인간의 그런 제도, y estar alerta acerca de eso. 기구, Entonces, por ejemplo, si vemos en esta hora, nosotros podemos ver que en medio de la sociedad podemos encontrar diferentes poderes y podemos ver de que hay muchas influencias dentro de la sociedad y podemos ver de que toda ideología y toda política y todas las cosas que vienen a través de incluso todas las guerras en medio de los países, eso también son influenciadas por los ángeles, 영향을 많이 받고 있는 것이 y tenemos que saber que está siendo influenciada por esos ángeles. Y y podemos ver de que estos ángeles se esconden detrás del hombre para poder así ellos controlar estas cosas. Poder controlar al hombre y las diferentes cosas en medio de la sociedad, de que cada uno de ellos pueden ser, digamos, estos ángeles que son de la maldad, hacen que constantemente tengan en medio de la desesperanza y tengan ese temor dentro de ellos. Pero los ángeles que son de Dios son esos ángeles que dan la paz al hombre, influencian al hombre de esa manera. 적으로 피해야 될 것은 Y algo que nosotros tenemos que evitar, ¿qué es? De que pensar de ellos como si fueran algo que pueden reemplazar a Cristo. Si nosotros vemos esos diferentes ángeles como aquellos que pueden reemplazar a Cristo, lo estamos viendo de la manera incorrecta. 의지할 수밖에 없을 수도 있어요. De pronto, si Cristo estuviera con ellos, si estuvieran frente de ellos, ellos hubieran dependido de Cristo. Pero como no lo podían ver, entonces podemos ver de que cada uno de ellos pueden ser influenciados fácilmente por otras cosas. 뛰어넘는 초월한 Tenemos que saber que lo que el pasaje que hoy nos dice que esa autoridad de Cristo es mucho más, es mucho mayor que otras cosas, y todas las cosas tendrán que fracasar delante de Él. Esa autoridad, ese poder, ese señorío de Dios, de Cristo, es mucho más grande y nadie podrá venir delante de Él. Nadie podrá compararse ante la autoridad de Él. Nadie podrá pelear en contra de Él, porque es tan grande. 이 우주의 그런 굉장히 그 어지러운 상황은 Y si nosotros vemos ese desorden en todo este universo, podemos ver que todo esto estaba en medio de esta manera, pero nuestro Señor ha introducido algo completamente diferente y podemos ver que a través de esto está cambiando la dirección de todo esto. Y tenemos ver de que Cristo en ese momento al morir y luego al ser resucitado, podemos ver que Él luego ascendió al cielo. Y podemos ver de que a través de esta acción podemos ver de que toda autoridad de todos los ángeles ha sido terminado inmediatamente. Podemos ver de que ese momento
subir y sentarse en el trono. A esto teológicamente se le dice que ha vuelto a la victoria. Así se expresa en ese momento en el cual Él ha sentado en el trono. Entonces se está diciendo de que se usa la palabra volver a la victoria. Por eso, entonces en ese momento, ¿qué es lo que dice? Con este hecho podemos ver de que toda autoridad de los ángeles y todas estas potestades y huestes están bajo Jesús. Todo esto es menor a Cristo. ¿Por qué? Porque el momento en que Él fue ascendido y ascendió y subió al cielo, podemos ver de que Él está mayor que todo eso, y toda autoridad y toda potestad que ha ido en contra de Dios ahora ha sido resultado como fracaso, ha sido juzgado como fracaso, y así ahora no hay otro mayor que Él. Y entonces si vemos en toda la Biblia, si vemos desde el principio hasta el fin, el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, podemos ver esa constante pelea entre la autoridad de Dios e incluso la autoridad del diablo. Y todas esas potestades y todas estas cosas y huestes que vienen del diablo, es algo que nosotros no podemos ignorar. Por eso, esa redención que Él nos ha dado a nosotros, el hecho de que Él nos haya redimido, dado la redención, significa que Él nos muestra ese poder que viene de Dios. Y podemos ver de que y en ese momento en el cual se demuestra de que los hombres pueden recibir esa redención, y el que realiza esto es lo que hace la iglesia. La iglesia es que testifica esto. Y tenemos que saber que estos ángeles están constantemente tratando de obstaculizar esa obra que nosotros estamos haciendo. Por eso siempre tenemos que estar alerta y nunca debemos caer en ellos, sino que cada uno de nosotros tenemos que pelear contra esto. Pero ¿quién la ayuda de quién? A través del Espíritu Santo. Y podemos ver que Jesús, Él venció la autoridad de la muerte, y podemos ver de que en ese momento todo ha sido cortado, y podemos ver de que Él corta con todas las engaños y todas las mentiras del diablo. Y en ese momento podemos ver que el Señor, al entregar su sangre, Él compró a cada uno al hombre que había estado debajo de ellos. Él tomó a todas esas personas y a toda la humanidad que estaba debajo de Él. Y podemos ver que ahora la autoridad y la potestad del diablo ahora ha sido ya juzgado para que ahora pueda entrar al infierno. Y eso es como fue escrito en Apocalipsis, algo que ellos no podrán cambiar. Y esto es lo que ya ha sido escrito, y ese es el destino que ellos tendrán. Ellos tendrán que ir al infierno. Y podemos ver que esa autoridad y esa potestad de los ángeles no van a poder dominar por la eternidad. Todas las cosas que Dios ha creado, todas las cosas que fueron hechas por su Hijo, todas las cosas que fueron creadas a través de su Hijo, ahora todas estas cosas ahora han vuelto a su posición original, que era estar delante de su Hijo. Y ahora nosotros no vamos a poder decir que hay otro mediador. No podemos discutir de esto. ¿Por qué? Porque todas las cosas son de Él y todo ha vuelto a como debió ser. Por eso nosotros no podemos llamar a otro nombre que sea otro Dios. Pero entonces ¿qué significa llamar a otro Dios? Esto significa de que nosotros no podemos decir, ay sí Dios, yo creo en ti, pero ay sí hay otro Dios, ay wow, que es menor que nuestro Dios único, y así voy a servirte a ti. No podemos hacerlo de esta manera.
No podemos reemplazar a Cristo y todas las cosas que vienen reemplazando a Jesús. Son cosas que incluso en el Antiguo Testamento ya ha sido advertido a cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que constantemente recordar esto una y otra vez. Recordar una y otra vez esto. Y esto tiene que conmovernos una y otra vez. ¿Por qué? Porque el nombre que sobresale de todo nombre, que es Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que está en una posición más alta. Y es aquel que nosotros podemos depender. Y no hay otro que nosotros podamos depender. Cuando Él viene, Él nos guiará a nosotros según su voluntad y hace que cada uno de nosotros podamos venir delante de Él y nos lleva a esa felicidad y ese gozo que viene de Él. Ahora tenemos tiempo para poder hacer esto. Y ahora como nosotros tenemos este concepto del tiempo, estamos en medio de todo esto. Y también está esa violencia e incluso está la oscuridad en este momento. Incluso está mezclado con el engaño y la mentira. Pero luego de esto, todo estará en paz, todo volverá a buscar la paz y todo desorden encontrará el orden y todas las cosas serán formadas en medio de Él. Todas las cosas estarán en Él y todas las cosas volverán a ese gozo que es completamente de Él. Y en este siglo y en el siglo venidero, tenemos que saber que no habrá otro como nuestro Señor. Por eso, así dice que así todas las cosas serán puestas delante de sus pies. Y leemos todos juntos versículo 22 que dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y dice que todas las cosas las puso bajo sus pies. Y esta palabra fue tomada de Salmos y nos está diciendo algo que es tan importante, de que Jesús es sobre todas las cosas, que todas las cosas están delante de sus pies, bajo sus pies. Y podemos saber de que Él es mayor que Satanás y podemos ver de que Él es mucho mayor que todo sistema que Satanás está formando y haciendo. Por eso todas las cosas en esta tierra y sobre la tierra, o sea, en el cielo, o sea, todas las cosas que son creadas del universo, todas las cosas tendrán que someterse delante de Cristo que ha recibido la gloria. Y podemos ver de que el hombre fue engañado por Satanás y podemos ver que fue en contra de Dios constantemente y vemos que el hombre dijo mentira y dice la mentira y constantemente fueron engañados para que así puedan ser llevados al infierno. Y así realizar la maldad y y estar en medio del pecado. Y podemos ver de que así a través de esto el mundo fue destruido a través de esto y cayó una y otra vez. Pero podemos ver que a través de la muerte de Cristo en la cruz, podemos ver de que Cristo, Él en ese momento recuperó, o sea, restauró el universo y restaura todas las cosas delante de Él. Y así que todas las cosas sean sometidas bajo sus pies. ¡Aleluya! Por eso, este orden del universo que estaba en medio de ese desorden, ahora está siendo restaurado a ese propósito en el cual fue creado, en el momento que fue creado. Y si vemos en 1 Corintios 15, 24, 25, nos muestra exactamente lo que ha ocurrido. Y si leemos todos juntos, versículo 24 y 25, luego a fin cuando entre el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso que Él reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Así es, esto es algo que ya ha sido realizado y ya ha comenzado y nos está mostrando incluso también lo del fin del mundo y esto aunque no haya sido completado completamente, esto será hecho algún día. Este proceso ha comenzado y que todas las cosas tendrán que venir bajo sus pies. Todas las cosas vendrán bajo sus pies.
Y luego en el versículo 22, en la última parte, dice que Él ha sido cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cuando hablamos sobre la iglesia, en este versículo, cuando habla sobre la iglesia, es un concepto un poco diferente a la iglesia que nosotros conocemos. Comúnmente cuando hablamos sobre la iglesia, podemos ver de que la iglesia... Podemos ver de que también habla sobre esa congregación que cree pues en Cristo y sigue a Cristo en diferentes lugares. Pero entonces cuando habla sobre la iglesia, acá en este versículo está hablando sobre generalmente en todo el universo, está hablando la iglesia total, o sea, la iglesia en todo el universo como uno. Y habla sobre esto por primera vez en este versículo. Entonces, cuando habla sobre la iglesia, y entonces si vemos en el versículo 21-22, en esos versículos, podemos ver incluso sobre la relación entre la creación y Jesús. Pero ahora en el versículo 22, la última parte habla sobre la relación entre Jesús y la iglesia. Pero entonces ahí nos muestra, antes del otros versículos nos muestra en cómo la relación entre el universo y Cristo, y nos dice como qué es esta relación, y luego nos introduce a nosotros el propósito de eso, la razón por la cual Dios forma la iglesia y la razón por la cual realiza la iglesia. Antes de estos versículos nos muestra en cómo enaltecer a Cristo, en cómo nosotros tenemos que enaltecerlo a Él. Pero luego, cuando está hablando sobre la potestad y con la autoridad de Jesús, ahora cambia la dirección a la iglesia. Pero entonces cuando dice que Jesús es la iglesia, que dice que Jesús fue dado Jesús dio a la cabeza como cabeza de la iglesia. Entonces, ¿qué significa? Está hablando sobre el jefe. Está hablando como el jefe de todas las cosas, líder de todas las cosas, cabeza de todas las cosas. No estamos hablando de la cabeza en sí, Está hablando sobre en su nivel y también en todas de su rango y todas las cosas es mayor. Y como dice en 1 Corintios 11:3, sino Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. O sea, el líder Por eso, entonces, lo que está tratando de decir acá, nos está diciendo de que Jesús, desde un principio, es a la cabeza de la iglesia y luego la iglesia es el cuerpo. Eso no es lo que está tratando de decir, sino que Cristo, Él es la cabeza de todas las cosas. Cristo, de que Jesús es la cabeza de todas las cosas. Ese es el fundamento que es en la cual está diciendo todas las cosas. Que Cristo, que normalmente era la cabeza de todas las cosas, pero entonces Dios da la iglesia, pero entonces Jesús también se convierte en la cabeza de la iglesia. Esto es lo que está tratando de decir. Pero entonces cuando habla sobre la cabeza y el cuerpo, normalmente, originalmente Jesús era la cabeza de la iglesia y nosotros el cuerpo. No está diciendo de esto, sino está hablando de todas las cosas, que Él es la cabeza de todas las cosas. Tenemos que ver esto aparte. Esa parte. De que todas las cosas están delante de Él, todas las cosas están bajo sus pies e incluso la iglesia está debajo de Él como cabeza. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de todas las cosas. Y así es como está explicando esto a través de estas palabras. Por eso la iglesia se convirtió en el cuerpo de Jesús. De repente se convirtió en el cuerpo de Jesús.
Y hay algunas personas que podrán malinterpretar esto cuando habla sobre el concepto del cuerpo y de la cabeza. Entonces, cuando dice la cabeza, entonces piensan que es como el cerebro que le dice, oye, haz esto, haz lo otro. Cuando le ordena diciendo, levanta la mano izquierda, pero sin tener ninguna autoridad o sin tener nada voluntariamente, sino que solamente lo hace como si fuera un robot, sino está hablando sobre esa cabeza, aquel que es el líder, que es ese jefe, y luego todas las cosas están yendo acorde a esto. Es como necesitamos servirlo a Él con nuestra voluntad. Con nuestra voluntad tenemos que servir a nuestro Señor. Nosotros tenemos que servir a nuestro Señor. 22절로 돌아가면 Y si volvemos a ver el versículo 22, dice, y si leemos la última parte todos juntos, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por eso, si vemos la cabeza, podemos ver que la cabeza es aquel que tiene toda autoridad, todas las cosas, y en todas las cosas Él es la autoridad, pero el Padre le da ahora a la iglesia también, y Él también se convierte en cabeza de la iglesia. Él es el dueño, o sea, la cabeza, el jefe, el líder de todas las cosas. Por eso si vemos la relación en la iglesia, no está hablando desde un principio de la relación entre carne y cuerpo, sino está hablando de que Él es mucho mayor que esto, que es de todas las cosas. Y tenemos que ver sobre la perspectiva de la iglesia y perspectiva del universo con separación. Y tenemos que observar esto de diferentes maneras. Y tenemos que saber que Él es aquel que representa todas las cosas y todo este universo. Todo este universo. En medio de todo, quien tiene toda esta autoridad, de repente sale la iglesia en esto. ¿Para qué? Para que Dios, al darnos a nosotros a Cristo como la cabeza de la iglesia, es para que así nosotros podamos conocer esa gracia y ese amor, y es ese gozo tan grande para nosotros, el hecho de recibir esto. Pero entonces, ¿a quiénes fue dado? Es a Cristo. ¿A quiénes fue dado? Todos nosotros somos santos, ¿no es así? Pero hace poco, y incluso en nuestro interior sabemos de que nosotros somos pecadores. Somos pecadores. Y la verdad tenemos que saber cuál es nuestra esencia, de dónde viene nuestra esencia. Somos aquellos que fueron engañados por el diablo y ahora engañamos a las otras personas. Nosotros somos personas llenas de esa maldad y nosotros somos personas que calculamos en cómo realizar esa maldad. Somos celosos, somos personas que estamos tratando de obtener lo que es nuestro. Incluso estamos tratando de ir en contra de las personas, incluso de obtener lo que uno quiere. Somos este tipo de personas. Somos este tipo de personas que somos las personas más bajas. Somos personas que hemos matado a nuestro Señor. Somos personas que hemos matado a esos líderes, esos mediadores, esos profetas que nuestro dueño ha enviado. Somos personas que hemos matado constantemente a los profetas que Dios había enviado. Este es el hombre. Este es el hombre. Y si vemos en Efesios el capítulo 1, nos está diciendo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ustedes conocen la gracia que ustedes han recibido. Yo te bendeciré y oraré por ti, pero espero que tú puedas recordar esto. Al escuchar y al leer esta carta, espero que puedan recordar esto. Dios desea bendecirlos a ellos. Dios desea bendecirlos. Quiero pedir la bendición de ellos. Haz que ellos puedan conocerte. Ayuda, Señor, que ellos puedan conocer esa oportunidad que tú has dado. Ayuda, Señor, que ellos puedan conocer esta oportunidad espiritual que les has dado.
Y si vemos en todo este capítulo, el capítulo 1, está hablando de que sobre el hecho de que Jesús haya resucitado y haya sido ascendido, nos muestra toda esa autoridad que viene de Dios. Y no solamente es esa autoridad que puede, que es sobre cada uno de nosotros, sino que todo el universo, esa autoridad que es sobre todas las cosas, que es arriba de todo, y nos da a nosotros esa gracia a nosotros, y esa gracia que nos da a nosotros, ese privilegio que nos ha dado a nosotros, no es porque tengamos algo especial o todo en nosotros, sino que es la gracia de Dios, que el hecho de que nosotros podamos servirlo a Él, nosotros hemos recibido esta oportunidad, esta gracia. En esto no hay nada que ha sido forzado en nosotros, sino que nosotros somos personas que en Él, nosotros en Él, somos personas que tenemos que servirle a Él. ¡Cuán grande es esta gracia, esta oportunidad que hemos recibido! Que aquel que ha sido ascendido al cielo, aquel que tiene la autoridad que es sobre todo este universo y de todas las cosas, ahora esa responsabilidad ha sido dada a la iglesia, y la iglesia ahora tiene que sostener esto. Este mundo, la oposición en este mundo no es tan pequeña como nosotros pensamos que es. Y podemos ver de que esta palabra fue escrita para los hermanos de Asia Menor. Pero entonces podemos ver de que en ese momento decían que la iglesia era menor en la sociedad. Y pues en la sociedad habían diferentes cosas más grandes. Pero está diciendo que en medio de esa sociedad, la iglesia de Cristo es la que tiene ese deber mucho más grande de todo esto, que son representantes de Cristo. ¡Aleluya! Pero queridos hermanos, todos nosotros tenemos que saber que nosotros somos una creación de Cristo, y tenemos que saber que todos nosotros tenemos que llevar esa responsabilidad, ese deber que ha sido dado a nosotros, que nosotros no debemos olvidar esa responsabilidad, esa perspectiva, y nosotros tenemos que saber qué es ese deber que nosotros tenemos, y tenemos que ser conscientes acerca de esto y tener esa determinación de llevar esto. Tenemos que tener esa determinación. Si vemos las iglesias tienen ese deber que viene de Dios. Y tenemos que saber que nuestra iglesia también es parte de toda la iglesia de Cristo. Y nosotros, como siendo parte de la iglesia de Jesús, tenemos que tener esa determinación de llevar ese deber. Y les bendigo en nombre que así sea, que cada uno de nosotros podamos glorificar a Dios. Espero que todos nosotros que hemos recibido ese nombre no avergoncemos al Señor, sino podamos complacerle. Le bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que a través de su poder Él desea que nosotros tengamos esa victoria. Espero que todos nosotros podamos ir en ese camino en el cual Él desea, que su voluntad, y yo deseo que cada uno de ustedes sean, que Dios los complazca de cada uno de ustedes, y ese es mi deber, y espero que cada uno de ustedes puedan recibir a nuestro Señor, y que cada uno de ustedes puedan ser fieles a su obra. Queridos hermanos, en esta tierra, espero que no se dejen llevar por sus pensamientos, por los deseos de esta carne, por esas huestes y potestades que están dominando esta tierra, pero espero que cada uno de ustedes puedan alejarse de esto y puedan ser revestidos por el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y estas cosas tratarán de que nosotros abandonemos la salvación. Y espero que cada uno de ustedes puedan vencer a través siendo revestidos del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Oremos en esta hora. Oremos para que el Señor pueda recibir el Espíritu de cada uno de nosotros, que nos pueda amar. Demos gracias por ese amor, esa gracia, esa oportunidad que nos ha dado a nosotros. Nosotros estamos en esta hora por la gracia de Dios. Señor, ayúdanos, Señor, a poder representarte. Ayuda, Señor, para que nosotros, en medio de nuestra debilidad, podamos llevar esa obra que viene de ti, ese deber que nos has dado.
Y también pidamos para que toda nuestra iglesia sea esa iglesia que esté lleno de las personas que representen a Dios. Que nuestra iglesia esté con nosotros y obre en nosotros. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 도와주시고 역사해 주옵소서. 우리 하나님 도와주시고 역사해 주시옵소서. 우리 하나님 우리 교회를 도와주시고 역사해 주옵소서. 도와주시고 역사해 주시옵소서. 주여 도와주시고 역사해 주옵소서. 주여 도와주시고 역사해 주옵소서. 우리 하나님 도하심으로 우리 하나님 도하심으로 정말 승리하게 도와주십시오. 정말 우리에게 주어진 영원한 우리의 결실을 맺어야 될 우리 임무가 잘 되게 도와주시고 우리의 신분을 깨달으며 정말 어떤 천사적 존재의 유혹이 있을지라도 우리 주님을 향한 우리의 정말 충성된 마음으로 교회를 이루는 교회가 되도록 역사하시고 도와주시옵소서. 역사해 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 우리 하나님이 우리를 교회로 삼아 주셔서 감사드립니다. te damos gracias porque nos has tomado como tu iglesia, tú aquel que eres la cabeza de todo este universo. Tú también ahora eres también cabeza de nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque nos has enaltecido a cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros no seamos tu vergüenza. Y ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser partícipes de tu dolor, este sufrimiento que viene a través de ti. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros no seamos dejados llevar por esas dificultades de esta tierra. Y ayuda, Señor, a poder ser usados por ti. Ayuda, Señor, a no caer a través del enemigo. Y ayuda, Señor, a poder evitar al enemigo. Y ayudan, Señor, que así podamos darte la gloria. Ayudan, Señor, a poder ser revestidos con tu gran poder. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리 찬양할 때에 우리의 En esta hora, cuando alabemos, confesemos de que toda esta creación es de Dios. Todas estas cosas son de Dios, de Jesús. Y espero que todos juntos así podamos confesar y testificar este amor y esta gracia que hemos recibido, que es de Dios. 충분히 알 수 있도록 Y tenemos que testificar en todo esto. Todos de pie y juntos vamos a alabar. 나누도록 하겠습니다. Vamos a confesar nuestra fe. 지금 서 있는 이곳에서 높임을 받으소서. 내가 밟는 땅 주님의 땅이니 하늘이 주의 이름 높이 올리며 넓은 나라가 주를 노래해. 모든 만물 주를 경배해. 모든 입술 주를 찬양해. 천지를 만드신 만물의 통치자 높임을 받으소서. 내 평생에 주의 이름 높이며 어느 곳에서든지 주님을 예배하리라. 내가 받는 모든 땅 아버지의 영광이 선포되야 하리.
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los bereanos que dan gloria delante de tu nombre 지금부터 영원히 함께 por todos los siglos. 아멘. 우리를 받아주신 하나님 앞에 영광 돌립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que ha recibido nuestro culto. Queridos hermanos, gracias.